Brian Meads regresa para el capítulo final de la trilogía de venganza, pero esta vez hay más en juego que nunca. Incriminado por asesinato y prófugo, Meads debe usar sus habilidades únicas para proteger a su familia y descubrir la verdad en Venganza 3. Taken 3, a veces estilizada como TK3N, es una película de acción y suspenso estrenada en 2015, hablada en inglés, que marca el cierre definitivo de la trilogía Taken. Dirigida por Olivier Megaton y protagonizada por Liam Neeson en el papel de Brian Meads, un exagerante de operaciones especiales con habilidades letales, la cinta representa el diseño de la saga que convirtió a Neeson en un ícono del cine de acción moderno. A diferencia de las dos entregas anteriores, donde Meads debía rescatar a su hija o proteger a su familia de organizaciones criminales internacionales, Taken 3 lleva la historia en otra dirección. Esta vez, el propio Meads se convierte en fugitivo tras ser acusado injustamente de un crimen que no cometió. Perseguido implacablemente por la policía y por fuerzas que buscan eliminarlo, Brian deberá usar toda su astucia, experiencia y brutalidad táctica para limpiar su nombre y descubrir la verdad detrás de la conspiración que lo rodea. La película combina persecuciones explosivas, enfrentamientos cuerpo a cuerpo y giros de suspenso, consolidando el estilo frenético que caracteriza a la franquicia. Además, cuenta con las actuaciones de Forest Whitaker, Famke Janssen y Maggie Grace, quienes aportan mayor tensión emocional a la historia. Aunque recibió críticas mixtas, Taken 3 logró un gran éxito en taquilla, convirtiéndose en otro testimonio del atractivo que tiene Liam Neeson en este tipo de papeles. Taken 3 no solo marca el cierre de la trilogía, sino también la culminación de una historia que había convertido a Brian Meads en un personaje casi mítico dentro del género de acción. La película fue una producción francesa respaldada por Europa Corp y 20ª Century Fox, dirigida por Olivier Megaton, quien ya había estado detrás de la segunda entrega, y escrita por dos veteranos del cine de acción, Luc Besson, creador de la franquicia, y Robert Mark Kamen, guionista habitual de películas cargadas de adrenalina. El reparto refuerza la conexión emocional con el público, ya que regresan Maggie Grace en el papel de Kim, la hija de Meads, y Famke Janssen, como su exesposa Lenore, quien juega un papel crucial en la trama. A ellos se suma Forest Whitaker, ganador del Oscar, que interpreta al inspector Dotzler, un policía meticuloso e inteligente que persigue a Brian, convencido de que es culpable. La presencia de Whitaker aporta un aire distinto a la historia, ya que por primera vez Meads se enfrenta a un rival no criminal, sino a la propia justicia. La trama principal arranca con un acontecimiento devastador. Lenore, la exesposa de Brian, aparece brutalmente asesinada y todas las pruebas apuntan directamente hacia él. De la noche a la mañana, Meads pasa de ser un hombre que siempre protegió a su familia a convertirse en el principal sospechoso de un homicidio atroz. A partir de ahí, comienza una cacería intensa donde el exagerado debe huir de la policía, mientras intenta descubrir quién está detrás del crimen y por qué lo quieren inculpar. El conflicto central convierte a Brian en un fugitivo, en un juego del gato y el ratón contra las autoridades. Sin embargo, lo que distingue a Meads es su famoso conjunto de habilidades, esas destrezas adquiridas en años de operaciones secretas, que ahora no utiliza para rescatar a alguien, sino para limpiar su propio nombre. Entre persecuciones espectaculares, peleas mano a mano y escenas cargadas de tensión, el protagonista debe proteger a su hija Kim, al mismo tiempo, resolver el misterio detrás de la conspiración que lo rodea. La película mezcla acción explosiva y drama personal. El dolor por la pérdida de Lenore se convierte en el motor emocional de Brian, que ya no lucha solo por justicia, sino también por venganza. El inspector Dotzler, por su parte, se convierte en un antagonista peculiar, ya que no es un villano clásico, sino un hombre convencido de estar cumpliendo la ley, lo que añade un nivel de ambigüedad moral interesante a la historia. Aunque Taken 3 recibió críticas divididas, algunos la consideraron menos impactante que la primera entrega, el público respondió con entusiasmo. La película fue un éxito en taquilla, recaudando cientos de millones de dólares a nivel mundial y demostrando que la fórmula de Liam Neeson como héroe de acción seguía siendo un imán para las audiencias. En resumen, Taken 3 funciona como un desenlace cargado de adrenalina, que no solo entrega secuencias espectaculares de acción, sino también un cierre emocional para Brian Meads, un personaje que ya había dejado una marca imborrable en el cine de acción del siglo XXI.
La película fue distribuida de manera internacional, reflejando el alcance global que ya había obtenido la franquicia. 20th Century Fox se encargó de su estreno en los cines de Estados Unidos y Canadá el 9 de enero de 2015, abriendo la taquilla del año con una propuesta de acción trepidante. Tan solo unas semanas después, el 21 de enero de 2015, fue el turno de Francia, donde la encargada de llevarla a las salas fue Europa Corp Distribution, la compañía de Luc Besson, quien también había participado en la escritura del guión y en la producción de la saga. El lanzamiento en dos de los mercados más importantes del mundo no solo aseguró una gran recomendación, sino que también confirmó la popularidad internacional de Liam Neeson como héroe de acción. A pesar de que la crítica especializada mostró opiniones divididas, el público respondió masivamente. Las salas se llenaron en su fin de semana de estreno, lo que consolidó el poder de la franquicia y la convirtió en uno de los estrenos de acción más comentados de principios de 2015. En cuanto a taquilla, Venganza 3 fue un éxito rotundo. Con una recaudación de $326 millones en todo el mundo, la película demostró que el público seguía sintiendo atracción por la imparable presencia de Liam Neeson en la pantalla, incluso cuando la crítica ya señalaba que la fórmula se estaba agotando. En Estados Unidos y Canadá, debutó en el número 1 de taquilla, superando a sus competidores en el género de acción, mientras que en mercados internacionales como Europa y Asia mantuvo cifras sólidas. Esto convirtió a la trilogía de Venganza en una de las franquicias de acción modernas más rentables, especialmente en comparación con otras sagas de Hollywood con presupuestos mucho mayores. Sin embargo, desde la perspectiva crítica, la historia fue muy diferente. La mayoría de los críticos coincidieron en que Venganza 3 mostraba claros signos de agotamiento. Las críticas negativas se centraron en varias áreas. Las secuencias de acción, aunque abundantes, fueron criticadas por su falta de inspiración, con cortes bruscos excesivos y decisiones de edición que dificultaban el seguimiento de las escenas de lucha y persecución. La dirección de Olivier Megaton fue ampliamente considerada como un punto débil, y muchos argumentaron que carecía de energía, claridad y un estilo distintivo que elevara la película. El guión, escrito por Luc Besson y Robert McCammon, se consideró convencional y predecible, repitiendo los mismos ritmos de las películas anteriores sin aportar giros originales ni riesgos. En las plataformas de reseñas, esta crítica se reflejó claramente. En Rotten Tomatoes, la película recibió una baja calificación de aprobación, y el consenso señaló que la franquicia había perdido la chispa que hizo tan atractiva a la original de 2008. En Metacritic, la puntuación fue igualmente modesta, lo que reforzó la idea de que Venganza 3 fue un éxito comercial, pero un fracaso creativo. Muchos críticos concluyeron que la franquicia había seguido su curso, lo que significa que no quedaba mucho por explorar en la historia de Brian Meeks. Algunos incluso bromearon diciendo que la trama había caído en un ciclo repetitivo de secuestros, persecuciones y venganzas, despojándola de la frescura que alguna vez hizo al personaje tan atractivo. Aún así, es importante destacar que, a pesar de las críticas negativas, el público acudió en masa. Y la razón era clara: los fans de la franquicia no buscaban una narrativa innovadora ni complejidad narrativa. Querían exactamente lo que Liam Neeson había ofrecido desde el principio: intensidad implacable, acción trepidante y un héroe que no se detendría ante nada para proteger a sus seres queridos. En ese sentido, Venganza 3 cumplió su misión: brindar emociones incesantes y cerrar la trilogía con un éxito financiero, consolidando el lugar de Brian Meeks como un ícono de la cultura pop del cine de acción moderno. La historia de Venganza 3 comienza con un tono más personal e íntimo, alejándose de los secuestros internacionales de las dos primeras películas. Brian Meeks, ahora un agente retirado de la CIA que intenta llevar una vida más tranquila, visita a su hija Kim. Le lleva un regalo de cumpleaños adelantado, un gesto cariñoso pero un tanto incómodo que refleja tanto su profundo amor por ella como la distancia emocional que aún persiste entre ellos. El encuentro es tierno pero incómodo, mostrando que, si bien el instinto protector de Brian sigue siendo fuerte, le cuesta reconectar plenamente con Kim a medida que ella se hace adulta. Después, Brian contacta a su exesposa Lenore y le propone cenar. Ella declina cortésmente, pero la situación da un giro inesperado más adelante cuando aparece inesperadamente en el apartamento de Brian. Allí, le habla abiertamente sobre su matrimonio problemático, admitiendo que la relación con su esposo, Stuart Stellón, se está desmoronando.
Sin embargo, a pesar de las grietas en su relación, Lenore insiste en que quiere intentar que funcione, insinuando las complejas emociones que aún siente por ambos hombres. Poco después, Stuart confronta directamente a Brian. Con un tono frío y confrontativo, le advierte que se aleje de Lenore. El momento deja claro que Stuart ve a Brian como una amenaza, no solo para su matrimonio, sino quizás también para su control sobre la vida de Lenore. Este tenso intercambio siembra la desconfianza y presagia la trágica cadena de acontecimientos que pronto seguirá, arrastrando a Brian de nuevo a un juego mortal que creía haber dejado atrás. A la mañana siguiente, el mundo de Brian comienza a desmoronarse. Recibe un simple mensaje de texto de Lenore, invitándolo a desayunar. Parece inocente, incluso esperanzador, como si estuviera reconsiderando su decisión de que su matrimonio funcionara. Pero cuando Brian regresa a su apartamento, todo cambia en un instante. Dentro, hace un descubrimiento aterrador. Lenore ha muerto, brutalmente asesinada. Antes de que pudiera procesar la conmoción o el duelo, 2 agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles irrumpieron en la escena, listos para arrestarlo por el crimen. Brian, impulsado por el instinto y la incredulidad, reaccionó de la única manera que sabía. Con una precisión calculada, los sometió, los desarmó y huyó del apartamento. De repente, el exagente de la CIA ya no era el cazador, sino la presa. Lo que sigue es una persecución de alto riesgo por el vecindario. Decenas de unidades policiales convergen en la zona, decididas a capturarlo. Brian usó su entrenamiento y sus agudos reflejos para mantenerse un paso por delante. Saltó vallas, se abrió paso por callejones. En un movimiento que demostró su brillantez táctica, desapareció en el alcantarillado de Los Ángeles, dejando a sus perseguidores desconcertados. Por primera vez en la trilogía, Brian no luchaba para rescatar a nadie más, luchaba para limpiar su propio nombre. Mientras tanto, las autoridades comenzaron a reconstruir con quien estaban tratando. El detective Frank Dotzler, un experimentado agente del Departamento de Policía de Los Ángeles conocido por su metódico estilo, se hace cargo del caso. Al indagar en el pasado de Brian, pronto se da cuenta de que no se trata de un sospechoso cualquiera. Se trata de un hombre con décadas de experiencia en operaciones encubiertas, entrenado para desaparecer, luchar y sobrevivir contra todo pronóstico. Para Dotzler, la búsqueda se convierte tanto en un desafío profesional como en un peligroso juego de estrategia, mientras intenta anticipar cada movimiento del fugitivo, que ahora sabe que es inusual. Tras su audaz escape, Brian se refugia en una de sus muchas casas de seguridad, un escondite secreto repleto de armas, equipo táctico y equipo de vigilancia avanzado. Es evidente que Brian siempre se había preparado para lo peor, y ahora esas precauciones son lo único que lo mantiene con vida. Solo y tildado de asesino, centra su dolor en la realidad, decidido a descubrir quién mató realmente a Lenore. Valiéndose de su entrenamiento de inteligencia, Brian comienza a reconstruir las últimas horas de Lenore. Su investigación lo lleva a una gasolinera cercana, donde fue vista con vida por última vez. Analizando el sistema de vigilancia con gran precisión, Brian descubre imágenes escalofriantes. Lenore no solo fue asesinada, sino secuestrada. En el video granulado, observa que los secuestradores llevan tatuajes distintivos en las manos, una pista que se convertirá en un hilo conductor para desentrañar la conspiración. Pero antes de que pueda investigar más a fondo, el Departamento de Policía de Los Ángeles lo persigue de nuevo. Los detectives, liderados por el equipo de Dotzler, lo rastrean hasta el lugar y proceden a arrestarlo. Superado en número y acorralado, Brian confía en su instinto y astucia. En un instante, cambia la situación y se apodera de una patrulla policial en medio del caos. Lo que sigue es una persecución estresante por las calles de Los Ángeles, donde Brian, una vez más, supera en maniobras a sus perseguidores. Dentro de la patrulla robada, Brian piratea los sistemas policiales a bordo. Usando sus habilidades, se infiltra en la base de datos del Departamento de Policía de Los Ángeles, obteniendo registros telefónicos que podrían vincular la muerte de Lenore con algo mucho más grave. Con pulso firme y precisión fría, descarga las pruebas en una memoria USB, una pequeña pieza de tecnología que podría ser la clave para desenmascarar a los verdaderos asesinos y limpiar su nombre. Cada movimiento lo adentra aún más en territorio peligroso, pero Brian Mitz es un hombre que prospera bajo presión, y esta vez lucha sin nada que perder. Cuando llega al funeral de Lenore,
Brian sabe que la policía lo estará vigilando de cerca, esperando que cometa un error. No se atreve a aparecer entre los dolientes, pero su instinto protector no le permite mantenerse completamente al margen. En cambio, confía en su fiel amigo Sam, uno de sus antiguos colegas de la CIA. Dentro del traje de Sam hay una discreta cámara oculta que le permite a Brian ver el servicio a distancia y vigilar a su hija. A través de la transmisión en vivo, Brian logra contactar con Kim, quien está devastada por la muerte de su madre y abrumada por el caos que rodea a su familia. Con un tono tranquilo pero urgente, Brian le advierte que se ciña a su horario muy predecible, sabiendo que cualquier desviación podría ponerla en peligro por parte de las mismas personas que asesinaron a Lenore. Es su forma de protegerla de las sombras, incluso mientras sigue prófugo. Más tarde, Brian organiza en secreto una reunión con Kim. El reencuentro es tenso pero emotivo. Ella sabe que su padre es inocente, aunque el resto del mundo no lo sepa. Cuando la abraza, descubre y desactiva rápidamente un dispositivo de vigilancia oculto entre sus pertenencias, instalado nada menos que por el detective Dotzler, quien anticipó que Brian la contactaría. Es un escalofriante recordatorio de lo cerca que la policía la vigila y de lo peligrosa que se ha vuelto la situación. En un momento de vulnerabilidad, Kim le confiesa a su padre que está embarazada. La noticia sacude a Brian con una oleada de emociones contradictorias: conmoción, preocupación, pero también orgullo. Por un breve instante, el endurecido agente se permite sentir el peso de la inminente conversión en abuelo, lo que refuerza su determinación de mantenerla a salvo a toda costa. Kim también revela que Stuart, su padrastro, se ha comportado de forma extraña desde la muerte de Lenore. Parece ansioso, casi paranoico, y ha llegado incluso a contratar guardaespaldas privados para su protección. Para Brian, esto es una señal de alerta. El comportamiento nervioso de Stuart no parece dolor, sino culpa. Las piezas del rompecabezas comienzan a cambiar y Brian empieza a sospechar que la verdad detrás del asesinato de Lenore es mucho más compleja de lo que nadie imagina. Decidido a descubrir la verdad, Brian pone la mira en Stuart, cuyo comportamiento sospechoso se vuelve más incriminatorio cada hora. Cuando Stuart se va con sus guardaespaldas, Brian lo persigue, siguiendo su coche por las sinuosas carreteras de las afueras de Los Ángeles. La persecución es intensa. Brian lleva su vehículo al límite, calculando cada movimiento. Pero justo cuando se acerca, el peligro surge de las sombras. Una camioneta negra lo embosca repentinamente, embistiendo su coche con precisión despiadada. La colisión hace que el vehículo de Brian pierda el control y se precipite por un precipicio. Para la mayoría de los hombres, la caída habría sido fatal, pero Brian Meads no es un hombre común. Con agallas e instinto de supervivencia, logra salir de entre los escombros, maltrecho pero vivo. Su misión está lejos de terminar. Al ver otro coche cerca, Brian secuestra rápidamente el vehículo y continúa su persecución, negándose a permitir que los atacantes desaparezcan. Su persecución lo lleva a una licorería de carretera, donde los hombres armados se reagrupan sin percatarse de que Brian se acerca. Lo que sigue es un clásico de Meads, un derribo brutal y eficiente. En una tormenta de combate cuerpo a cuerpo y precisión letal, Brian elimina a los terroristas uno por uno, sin dejar ninguna posibilidad de escape. Con los pistoleros eliminados, Brian finalmente acorrala a Stuart. Ya no hay excusas, ya no hay oportunidades para que Stuart se esconda tras guardaespaldas o amenazas vagas. Brian lo secuestra y lo lleva a un lugar apartado donde puede obtener las respuestas que necesita desesperadamente. En un giro escalofriante, Brian recurre al ahogamiento simulado, un despiadado método de interrogatorio de su pasado en la CIA. Stuart es sumergido una y otra vez hasta que la verdad comienza a salir a la luz. Es en ese momento que la conspiración se desvela por completo. Brian descubre que Stuart no es un esposo inocente y afligido, está enredado en algo mucho más oscuro, una red de mentiras, deudas y conexiones criminales que van mucho más allá de una simple tragedia doméstica. Las piezas del asesinato de Lenore empiezan a encajar y Brian se da cuenta de que por fin se ha encontrado cara a cara con el hombre que pudo haber desencadenado toda esta pesadilla. Bajo la implacable presión del interrogatorio de Brian, Stuart finalmente se derrumba. La fachada pulida que ha mantenido comienza a desmoronarse y la verdad sale a la luz en un torrente de desesperación. Admite que ha estado viviendo bajo una peligrosa sombra. Su antiguo socio, Oleg Malenkov, no es un criminal común.
Antaño un agente de la Spetsnaz rusa altamente entrenado, Malenkov se ha reinventado como un despiadado jefe de la mafia y líder terrorista, temido incluso en los rincones más oscuros de Lampa. Stuart revela que está profundamente endeudado con Malenkov, debiéndole una fortuna que no puede pagar. Para ganar tiempo, y quizás por pura cobardía, desencadenó una cadena de traiciones. Confiesa que fue Malenkov quien ordenó el asesinato de Lenore, una brutal ejecución destinada a enviar un mensaje y reforzar su control. Pero la traición de Stuart no terminó ahí. Consumido por los celos por el persistente afecto de Lenore por Brian, Stuart expuso la identidad y la historia de Brian a Malenkov, convirtiéndolo en una diana. Para Brian, la revelación es devastadora. No solo le arrebataron a Lenore un asesino sádico, sino que su muerte fue orquestada por el mismo hombre en quien confiaba como esposo. La confesión de Stuart confirma lo que Brian ya había empezado a sospechar. No se trata de una tragedia fortuita. Es una traición calculada que ha destrozado a su familia, una traición arraigada en la codicia, los celos y el miedo. La furia de Brian es palpable, pero bajo ella se esconde un control gélido. La verdad finalmente ha salido a la luz, y ahora el camino está despejado. Debe enfrentarse a Malenkov, desmantelar su imperio y poner fin a la conspiración que le costó la vida a Lenore. Para Brian Meese, la misión ya no se trata de sobrevivir, sino de justicia y venganza. Armado con la verdad, Brian sabe que solo hay un camino a seguir: enfrentarse directamente a Oleg Malenkov. Pero Malenkov no es un enemigo cualquiera. Es un excomandante de la Spetsnaz convertido en capo de la mafia, rodeado de múltiples medidas de seguridad y hombres entrenados para matar. Para abrir una brecha en su fortaleza, Brian pide refuerzos. Sus leales colegas de la CIA, hombres que conocen sus métodos y confían en sus vidas. A regañadientes, también arrastra a Stuart, cuyo miedo y culpa están escritos en su rostro. Stuart puede haberlo traicionado, pero ahora está demasiado metido en la red para escapar. Juntos, organizan una audaz infiltración en el ático de Malenkov, una opulenta pero fuertemente custodiada fortaleza encaramada sobre la ciudad. Mientras avanzan, Brian no pierde tiempo, desmantela a los guardias de Malenkov con su característica precisión, moviéndose como un fantasma por los pasillos, golpeando con brutal eficacia. Uno a uno, los soldados del mafioso caen, hasta que Brian finalmente se encuentra cara a cara con el mismísimo Malenkov. Los dos hombres se enfrentan en una lucha violenta y desesperada. Malenkov, una figura imponente con entrenamiento militar propio, demuestra ser uno de los oponentes más formidables de Brian hasta la fecha. El ático se convierte en una zona de guerra de puños, disparos y cristales rotos. Brian, aunque maltrecho y magullado, se niega a ceder. Finalmente, con una determinación letal, doblega al jefe mafioso ruso. Mientras yace mortalmente herido, Malenkov reúne fuerzas para ofrecer una revelación final, una que agudiza aún más el asunto. Le dice a Brian que Stuart, y no Malenkov, fue el verdadero cerebro detrás de la muerte de Lenore. El ruso explica que Stuart orquestó toda la trama, organizó el asesinato de Lenore e incriminó a Brian, todo como parte de un acuerdo comercial a sangre fría. ¿El motivo? Una asombrosa póliza de seguro de vida de $12 millones vinculada a la muerte de Lenore. Malenkov añade una última amarga verdad. Cuando Stuart no logró eliminar a Brian, manipuló astutamente los acontecimientos para que Brian eliminara a Malenkov por él, superando el último obstáculo y dejando a Stuart libre para cobrar el seguro. En ese instante, Brian comprende la magnitud de la traición de Stuart. La muerte de su exesposa, su propia incriminación y el caos que siguió no fueron solo resultado de la violencia de la mafia, sino de la avaricia y la traición de Stuart. Para Brian Meese, esta revelación transforma su misión de venganza contra un imperio criminal en algo mucho más personal: derribar al hombre que destruyó a su familia desde dentro. Mientras Brian desvela las últimas piezas de la confesión de Malenkov, Stuart realiza su último movimiento desesperado. Sabiendo que las barreras se cierran, secuestra a Kim, su propia hijastra, con la intención de usarla como palanca y escudo para escapar con los millones robados. Su plan es simple pero despiadado: subir a su jet privado y desaparecer antes de que las autoridades puedan atar cabos. Pero Brian ya lo persigue. Conduciendo el elegante Porsche de Malenkov, recorre la ciudad con una concentración implacable, siguiendo cada pista hasta llegar al aeropuerto.
La tensión aumenta a medida que los motores del avión de Stuart rugen al arrancar, preparándose para despegar con Kim atrapada a bordo. El tiempo se agota. En una secuencia impresionante, Brian realiza su movimiento. Acelera hacia la pista y estrella el Porsche directamente contra el tren de aterrizaje del avión, destrozando las ruedas e inutilizando el avión en una explosión de chispas y metal retorcido. El avión queda en tierra, y la huida de Stuart se desmorona ante sus ojos. En medio del caos, Brian confronta a Stuart cara a cara. Impulsado por la rabia y el dolor, Brian domina fácilmente al cobarde empresario. Sus puños y su furia dejan a Stuart derrotado e indefenso. Con Kim observando, Brian tiene la oportunidad perfecta para acabar con todo, matar al hombre que traicionó a Lenore y destruyó a su familia. Sus manos tiemblan con el peso de la venganza. Pero entonces Kim le suplica. Le ruega a su padre que no se pase de la raya, que no permita que la traición de Stuart lo convierta en algo más oscuro. Brian escucha. En ese momento, su amor por Kim y su código de honor superan su sed de sangre. Le perdona la vida a Stuart, pero no sin una escalofriante advertencia. Si Stuart se atreve a evadir la justicia o a manipular para obtener una sentencia más leve, Brian irá a por él, implacablemente, sin dudarlo. Momentos después, el detective Dotzler y el Departamento de Policía de Los Ángeles llegan al lugar con las armas en la mano y las sirenas a todo volumen. Stuart es detenido, y finalmente se expone como el cerebro criminal que realmente es. Brian, por fin, queda libre de toda sospecha. Su nombre y su honor son restaurados, aunque el coste ha sido inconmensurable. En la quietud que sigue al caos, el peso de todo finalmente se asienta. Brian y Kim se sientan juntos, padre e hija, sobrevivientes de una tormenta que casi los separa. Para Brian, la misión ha terminado. El asesino de Lenore ha sido descubierto, la justicia está en marcha y Kim está a salvo. Sin embargo, el silencio es denso, impregnado por la ausencia de la mujer que ambos amaron. Mientras hablan, Kim revela la única esperanza que la ha ayudado a superar la pesadilla, su embarazo. Con una leve sonrisa temblorosa, le dice a su padre que si su bebé es niña, quiere ponerle el nombre de su madre, Lenore. Las palabras atraviesan la dureza de Brian, ablandando al hombre que ha dedicado su vida a luchar, sobrevivir y proteger. Es un homenaje no solo a la memoria de Lenore, sino al amor que aún une a su familia a pesar de la pérdida y la traición. Por primera vez en mucho tiempo, Brian se permite un momento de paz. El futuro de su familia, aunque marcado, conlleva la posibilidad de sanar. Su hija está viva, su nieto está en camino y el nombre de Lenore perdurará. Al atardecer del violento viaje de Brian Meese, la trilogía concluye no con el rugido de los disparos, sino con la silenciosa resiliencia de la familia, un recordatorio de aquello por lo que ha luchado durante tanto tiempo. Reparto principal. Liam Neeson como Brian Meeks. Neeson encarna una vez más el papel que redefinió su carrera, aportando intensidad y seriedad a Brian Meeks. Antaño un agente de la CIA altamente entrenado, Brian es ahora un hombre que simplemente intenta vivir en paz y mantener el contacto con su hija. Pero cuando la tragedia lo golpea y lo incriminan por el asesinato de su exesposa, sus instintos y habilidades letales se reavivan. A lo largo de la trilogía, el Brian de Neeson se ha convertido en un emblema de la implacable figura paterna, y en Venganza 3 se enfrenta a su batalla más personal y devastadora hasta la fecha. Forrest Whitaker como el inspector Frank Dotzler. El ganador del premio de la Academia, Whitaker, se une a la franquicia como el agudo y metódico inspector del Departamento de Policía de Los Ángeles que lidera la búsqueda de Brian. A diferencia de antagonistas anteriores, Dotzler no es un villano, sino un agente de la ley que cumple con su deber. Whitaker lo interpreta con una autoridad discreta, inteligencia y un toque de empatía, lo que lo convierte en un digno complemento para Brian. Su presencia le da un aire de tensión al gato y al ratón. Maggie Grace como Kim Meeks. Al regresar como la hija de Brian, Kim ha pasado de ser la adolescente asustada de la primera película a una joven que se adentra en la edad adulta. Con su propio hijo en camino, Kim representa tanto la vulnerabilidad como el futuro que Brian lucha por proteger. Grace la interpreta con calidez y fortaleza, especialmente en las emotivas escenas finales que insinúan la sanación tras tanta pérdida. Famke Janssen como Lenore Mitz-St. Hansen retoma su papel como la exesposa de Brian y madre de Kim.
Aunque su tiempo en pantalla es más corto en Venganza 3, la presencia de Lenore es vital. Su asesinato es la chispa trágica que impulsa toda la narrativa. Dividida entre su matrimonio fallido con Stuart y su complejo vínculo con Brian, Lenore representa tanto un amor del pasado como una pérdida devastadora. Dougray Scott como Stuart St. John. Reemplazando a Sander Berkeley en la primera película, Scott reinventa a Stuart como mucho más que un personaje secundario. Aquí, se convierte en el verdadero villano de la película, encantador en apariencia, pero en secreto manipulador, codicioso y traicionero. Su traición a Brian y Lenore no solo le da a la historia su giro central, sino que también lo convierte en uno de los antagonistas más personales de la franquicia. Reparto de apoyo. Sam Spruell como Oleg Malenkov. Malenkov, un exagente de la Spetsnaz rusa convertido en un despiadado jefe de la mafia, es aterrador y formidable a la vez. Su fortaleza en un ático fuertemente custodiado y su ejército de hombres leales lo convierten en un gran obstáculo para Brian. Spruell le imprime una fría amenaza al personaje, pero al final, Malenkov también revela la impactante traición de Stuart, preparando el terreno para la confrontación final. Leland Orse como Sam Gilroy. Sam, fiel amigo de Brian y antiguo compañero de la CIA, vuelve a brindarle apoyo desde la barrera. Orse lo retrata como un realista cauteloso y un aliado firme, ayudando a Brian a sortear la compleja red de enemigos que se cierne sobre él. Su traje con cámara oculta en el funeral de Lenore es una de las ingeniosas herramientas que le da a Brian la ventaja. John Gries como Casey y David Barsovsky como Bernie Harris, otros antiguos compañeros de confianza de Brian en la CIA, junto con Sam, forman un pequeño pero competente equipo de apoyo, destacando las conexiones de Brian y recordando al público que sus habilidades provienen de años de experiencia compartida en el mundo de la inteligencia. Don Harvey como García y Dylan Bruno como Smith, oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles que ayudan a Dotzler en la búsqueda de Brian. Aportan fuerza procesal en la investigación policial, creando una presión constante mientras Brian intenta limpiar su nombre. Andrew Howard como Maxim, uno de los secuaces de Malenkov, personificando la lealtad brutal y la amenaza física de la banda del jefe de la mafia. Impacto reparto. El elenco de Venganza 3 combina el regreso de rostros conocidos con nuevos talentos. Neeson ancla la película con su imponente presencia, mientras que Whitaker eleva la tensión del gato y el ratón como un nuevo rival con los pies en la tierra. Grace y Hansen aportan profundidad emocional a la dinámica familiar, convirtiendo la lucha de Brian en algo más que una simple misión de acción, una experiencia profundamente personal. Finalmente, Dougray Scott y Sam Spruell inyectan traición y amenaza, asegurando que Brian se enfrente a traiciones tanto externas como internas en su última aventura. Leland Orse como Sam Gilroy, leal es colega y amigo de Brian en la CIA. Sam le proporciona apoyo táctico e inteligencia, ayudando a Brian a recorrer el peligroso camino para descubrir la verdad tras el asesinato de Lenore. Su ingenio, incluyendo el uso de cámaras ocultas, juega un papel fundamental para mantener a Brian un paso por delante. John Gries como Mark Casey. Otro de los antiguos colegas de Brian, Mark apoya a Brian en la planificación y ejecución de su estrategia contra los conspiradores. Gries aporta una energía realista y realista al papel que complementa la intensidad de Brian. David Barsovsky como Bernie Harris, un veterano exagente de la CIA y parte de la red de confianza de Brian. Harris aporta fuerza y conocimiento táctico, contribuyendo a los esfuerzos coordinados contra Malenkov y Stuart. Johnny Weston como Jimmy, un personaje secundario pero importante que aporta textura a los acontecimientos que se desarrollan en la historia, representando el mundo que Brian intenta proteger. Don Harvey como el detective García. Miembro del equipo de Dotzler del Departamento de Policía de Los Ángeles, García participa en la persecución de Brian, encarnando la implacable presión policial que impulsa las secuencias de persecución. Dylan Bruno como el detective Smith. Otro de los oficiales de Dotzler, Smith ayuda a reforzar la presencia policial alrededor de Brian y Kim, aumentando la tensión y el riesgo mientras el fugitivo lucha por demostrar su inocencia. Al Sapienza como el detective Johnson. Completando el elenco de Dotzler, Johnson aporta realismo e intensidad al procedimiento, mostrando el peso de la investigación policial contra un hombre con habilidades inigualables. El camino hacia Venganza 3 no fue nada sencillo. El 28 de septiembre de 2012,
Liam Neeson declaró públicamente que una tercera entrega era muy improbable, sugiriendo que las posibilidades de que la película se materializara eran mínimas. En aquel momento, los fans de la franquicia temían que la historia de Brian Mitz hubiera llegado a su fin natural. Sin embargo, la situación evolucionó rápidamente. En octubre de 2012, los guionistas de las dos primeras películas revelaron a Hollywood que tanto 20th Century Fox como Europa Corp estaban muy interesados en una tercera entrega. Si bien el estudio quería que la secuela avanzara, también indicaron que llevaría la historia en una nueva dirección, lo que suponía un cambio con respecto a la fórmula de las películas anteriores. Esto sentó las bases para una narrativa renovada que exploraría los intereses personales de Brian Mitz, manteniendo la acción trepidante que caracterizaba a la franquicia. El desarrollo de Venganza 3 fue un proceso gradual, marcado por un optimismo cauteloso y una planificación meticulosa. Para el 24 de junio de 2013, el guión estaba oficialmente en desarrollo, aunque aún no se había asignado director. Los estudios 20th Century Fox y Europa Corp estaban claramente comprometidos con la continuación de la franquicia, pero querían que la tercera película llevara la historia por un nuevo rumbo, centrándose más en los intereses personales de Brian Mitz en lugar de repetir la fórmula de los secuestros en el extranjero. El casting comenzó a consolidarse a principios de 2014. El 12 de marzo de 2014, Maggie Grace se reincorporó a la franquicia como Kim Meigs, retomando su papel de hija de Brian y su principal pilar emocional. Al día siguiente, Famke Janssen cerró un acuerdo para regresar como Lenore Mitz St. asegurando que la historia mantuviera el drama personal como eje central. El trágico asesinato de Lenore impulsaría la trama. Para el 24 de marzo de 2014, se confirmó el regreso de dos antiguos aliados de confianza de Brian en la CIA, Leland Orse como Sam Gilroy y John Gries como Mark Casey. Su inclusión no solo proporcionó continuidad con respecto a las películas anteriores, sino que también reforzó la red de apoyo táctico de Brian, permitiendo que la narrativa presentara operaciones de alto riesgo sin perder la base de su experiencia. El 31 de marzo de 2014, el reparto se amplió con la incorporación de Johnny Weston como el novio de Kim, lo que añadió profundidad a su vida personal y aumentó la importancia de que la protección de Brian se extendiera más allá de su hija. Otros papeles secundarios que regresaban, como David Barsowski como Bernie Harris y Dougray Scott como Stuart St. se fueron confirmando gradualmente, asegurando que tanto la dinámica de equipo habitual como las nuevas amenazas antagónicas estuvieran presentes. Paralelamente al casting, el equipo de producción trabajó para encontrar un director capaz de gestionar tanto las trepidantes secuencias de acción como los elementos más emotivos de la historia. Olivier Megaton, quien ya había dirigido Venganza 2, finalmente regresó para dirigir el proyecto, aportando su experiencia con el estilo de acción de la franquicia, a la vez que se guiaba por un guión que se inclinaba más hacia la traición personal y el suspense. A mediados de 2014, con el guión, el reparto y el director ya asegurados, Venganza 3 avanzó con paso firme hacia la producción. La preproducción incluyó la búsqueda de localizaciones, el diseño de escenarios de acción y la preparación de las emblemáticas secuencias de persecución de la película, desde calles urbanas hasta maniobras a toda velocidad y tensos enfrentamientos. El cuidadoso equilibrio entre el regreso del reparto y los nuevos personajes, junto con un enfoque narrativo innovador, permitió a Venganza 3 ofrecer la combinación de emociones conocidas y la profundidad emocional que los fans de la franquicia ya esperaban. A la hora de elegir al protagonista, el regreso de Liam Neeson como Brian Mitz era innegociable. El actor, consciente del enorme atractivo de la franquicia y de su papel crucial en su éxito, solicitó y recibió un salario de $20 millones por repetir el papel. Considerando que el presupuesto total de producción de la película fue de $48 millones, el salario de Neeson por sí solo representó casi la mitad del presupuesto total, lo que subraya tanto su estrellato como la confianza del estudio en que su presencia impulsaría el éxito de taquilla. Mientras tanto, el papel de Stuart St. experimentó un cambio notable. Originalmente interpretado por Sander Berkeley en la primera película, el personaje fue reelegido para Venganza 3. Dougray Scott asumió el papel, transformando a Stuart de una figura secundaria en un antagonista central cuya avaricia, celos y traición son el motor de la historia.
La interpretación de Scott añadió una presencia más activa y amenazante a la película, convirtiendo a Stuart en una amenaza personal y psicológica para Brian Meeks, en lugar de un simple personaje secundario. Este cambio de reparto, junto con el regreso de Neeson, garantizó que el conflicto central de la película mantuviera una gran carga emocional y un gran riesgo, combinando el drama familiar con la acción característica de la franquicia. El rodaje principal de Venganza 3 comenzó oficialmente el 29 de marzo de 2014. La producción se desarrolló en múltiples localizaciones para dar cabida tanto a las secuencias de acción urbana de la historia como a las escenas más personales centradas en los personajes. El rodaje comenzó en Los Ángeles, escenario de gran parte de las persecuciones a toda velocidad, los tensos enfrentamientos y los crudos entornos urbanos característicos de la franquicia. Simultáneamente, se rodaron partes de la película en Atlanta, Georgia, lo que permitió al equipo aprovechar diversos escenarios y localizaciones prácticas que realzaron la narrativa visual. El 24 de abril de 2014, la producción se trasladó a Covington, Georgia, donde se rodaron escenas clave en Newton College y Career Academy durante 2 días. Esta locación proporcionó un entorno realista para las secuencias con la hija de Brian y otros momentos clave para los personajes, integrándose a la perfección con la acción trepidante capturada en otros lugares. Al elegir cuidadosamente estas locaciones, los cineastas lograron equilibrar la narrativa emotiva de la película con su acción característica, asegurando que el estilo visual fomentara tanto el suspenso como el drama a lo largo de la historia. La banda sonora de Venganza 3 fue compuesta por Nathaniel Mechali, quien regresó a la franquicia para crear una banda sonora tensa y trepidante que complementa a la perfección la acción trepidante y el drama emocional de la película. Mechali, conocido por su habilidad para combinar la intensidad orquestal con elementos electrónicos, creó una música que intensifica el suspense durante las secuencias de persecución, subraya las calculadas maniobras de Brian Meeks y añade peso emocional a las escenas familiares más íntimas. Todas las canciones de la película fueron escritas y compuestas por Mechali, salvo indicación contraria, lo que otorga a la banda sonora un tono consistente y cohesivo que unifica la narrativa de la película. La banda sonora refuerza tanto la urgencia de la acción como los desafíos personales de la historia, asegurando que los espectadores se mantengan enganchados desde las primeras escenas hasta los enfrentamientos culminantes. La campaña de marketing de Venganza 3 comenzó con el lanzamiento de su tráiler oficial, que generó un gran revuelo entre los fans de la franquicia. El tráiler mostró las características secuencias de acción trepidantes de la película, las tensas persecuciones y la tensión emocional que rodea a Brian Meeks y su familia, lo que indicó de inmediato que la tercera entrega combinaría suspense con drama personal. El lanzamiento internacional de la película se planeó estratégicamente para maximizar el impacto en taquilla. Venganza 3 se estrenó en Hong Kong y Corea del Sur el 1 de enero de 2015, aprovechando el mercado asiático durante las vacaciones de Año Nuevo. Posteriormente, el estreno se trasladó a Europa, estrenándose en el Reino Unido el 8 de enero, seguido por España el 16 de enero. En Francia, la película llegó a los cines el 21 de enero, mientras que el público italiano finalmente la vio el 12 de febrero de 2015. Este estreno internacional escalonado permitió al estudio generar impulso global, generando un gran interés por parte del público antes de su debut en Norteamérica. Al sincronizar cuidadosamente el tráiler y los estrenos internacionales, el estudio se aseguró de que Venganza 3 mantuviera visibilidad y expectación en múltiples mercados, reforzando la popularidad mundial de la franquicia y atrayendo al público ansioso por ver la última película de Brian Meeks. En Norteamérica, 20th Century Fox estrenó Venganza 3 en cines de Estados Unidos el 9 de enero de 2015, marcando el regreso oficial de Brian Meeks al público estadounidense. Para atraer a los mercados internacionales, la película se estrenó con títulos locales que conectaron con el público regional. En Italia, se tituló Venganza 3, El Hora della Verità, la hora de la verdad, enfatizando el clímax de la película. En México, el público la vio como Búsqueda Implacable 3, Persecución Implacable 3, mientras que en España se tituló V3 Nanza, estilizado para resaltar la temática de la venganza. Los cines alemanes proyectaron la película como 96 Hours Taken 3, manteniendo la imagen numérica de la franquicia, y en Rusia se estrenó como 3 Salosnitsa 3, que significa Taken 3. Esta estrategia de estreno internacional
cuidadosamente planificada, permitió a la película capitalizar el atractivo global de la franquicia, asegurando que el público de diversas regiones conectara con la historia, manteniendo al mismo tiempo el reconocimiento de la serie Taken. Al adaptar los títulos a los idiomas y las expectativas culturales locales, el estudio maximizó la visibilidad y la participación del público antes y durante el estreno de la película en cines. Venganza 3 adoptó una estrategia de marketing creativa y poco convencional que trascendió los trailers y pósteres tradicionales. Una campaña especialmente destacada involucró a la red social profesional LinkedIn, en un ingenioso guiño a la icónica frase de Brian Meads en la primera Venganza, donde describió sus habilidades muy particulares. LinkedIn se asoció con el estudio para seleccionar a un fan cuyas habilidades profesionales serían respaldadas por el personaje de Liam Neeson. Esta campaña no solo atrajo a los fans de una forma divertida e interactiva, sino que también vinculó ingeniosamente la marca de la película con la idea de experiencia especializada, reflejando las habilidades únicas de Meads en la narrativa. Al aprovechar LinkedIn, el estudio llegó a un público profesional y centrado en los negocios que tal vez no se habrían dirigido a través de las promociones convencionales de películas de acción, lo que demuestra la disposición de la franquicia a experimentar con enfoques de marketing modernos y virales. Esta estrategia creativa destacó tanto el impacto cultural de la película como su capacidad para conectar con el público en diferentes plataformas, convirtiendo una frase memorable de la franquicia en una oportunidad de marketing que resonó tanto entre fans como entre profesionales. Tras su estreno en cines, 20th Century Fox Home Entertainment lanzó Venganza 3 en Blu-ray y DVD el 21 de abril de 2015. Este lanzamiento en formato doméstico brindó a los fans la oportunidad de vivir la última aventura cinematográfica de Brian Meads repetidamente, permitiendo a los espectadores revivir las secuencias de acción llenas de suspenso, las persecuciones a toda velocidad y las intensas escenas de lucha desde la comodidad de sus hogares. La edición en Blu-ray, en particular, ofrecía imágenes en alta definición y audio mejorado, preservando la tensión y el estilo cinematográfico característicos de la película. El lanzamiento también incluyó contenido adicional que ofrecía un vistazo entre bastidores a la creación de la película. Los espectadores pudieron ver entrevistas con Liam Neeson, Dougray Scott, Maggie Grace y otros miembros del reparto, que ofrecían información sobre sus actuaciones y experiencias en el set de rodaje. Se mostraron características adicionales del diseño y la ejecución de las secuencias de acción, incluyendo el combate cuerpo a cuerpo de Brian Meads, las persecuciones de coches y las acrobacias, destacando la meticulosa coreografía y coordinación necesarias para dar vida a los momentos de adrenalina de la película. Los fans también disfrutaron de pistas de comentarios y cortos que exploraron el desarrollo narrativo, las decisiones de la dirección y la evolución de la franquicia, ofreciendo una comprensión más completa de cómo Venganza 3 se basó en las historias establecidas en las dos primeras películas. El lanzamiento en los medios domésticos fue crucial para extender la vida de Venganza 3, llegando al público que se perdió el estreno en cines o que quería revisitar la película varias veces. Reforzó el lugar de la película dentro de la franquicia Venganza, ofreciendo a los fans una edición coleccionable que combinaba imágenes de alta calidad, audio inmersivo y material complementario detallado. Las ediciones en Blu-ray y DVD ayudaron a mantener el impulso de la franquicia, demostrando que el atractivo de la incansable búsqueda de justicia de Brian Meads podía continuar más allá de la taquilla y llegar a las salas de estar de audiencias de todo el mundo. Años después de su estreno en cines y en casa, Venganza 3 encontró un nuevo público a través de las plataformas de streaming. El 24 de septiembre de 2021, la película se incorporó a Disney, lo que permitió a los suscriptores ver la última entrega de Brian Meads en la franquicia bajo demanda. Este lanzamiento acercó la película a un público moderno, ofreciendo accesibilidad tanto a los fans de siempre como a los nuevos espectadores que descubrían la serie por primera vez. La transmisión en Disney y también brindó a la película la oportunidad de llegar a un público global, ampliando su disponibilidad más allá de los medios físicos y los mercados cinematográficos tradicionales. La transmisión en alta definición de la plataforma conservó las intensas secuencias de acción, la nítida cinematografía y el ritmo trepidante de la película, garantizando que los espectadores pudieran experimentar la emoción y la aventura de Brian Meads en un cómodo formato digital. Esta incorporación a Disney reafirmó la perdurable popularidad de la franquicia Venganza y destacó cómo las plataformas digitales siguen dando una segunda vida a las películas mucho después de su estreno.
Venganza 3 tuvo un gran éxito en taquilla, demostrando que la franquicia aún contaba con una audiencia global a pesar de la dispar recepción de la crítica. En Norteamérica, la película recaudó $89,3 millones, lo que refleja el sólido interés nacional por la última película de Brian Meeks. A nivel internacional, la película tuvo un desempeño aún mejor, recaudando $236,5 millones en otros territorios. Esto elevó el total mundial a $326,4 millones, una cifra notable considerando el presupuesto de producción de la película de tan solo $48 millones. El éxito financiero de la película se puede atribuir a varios factores: la consolidada popularidad de la franquicia Venganza, el continuo protagonismo de Liam Neeson y el atractivo de la acción trepidante combinada con el interés personal. Incluso con un presupuesto de producción relativamente modesto, el éxito en taquilla de la película demostró que el público de todo el mundo estaba ansioso por seguir la incansable búsqueda de justicia de Brian Meeks. Las sólidas ganancias internacionales, en particular, destacaron el atractivo global de la franquicia y su capacidad para atraer espectadores en diversos mercados, consolidando Venganza 3 como una conclusión comercialmente exitosa de la trilogía. Venganza 3 tuvo un gran estreno en Norteamérica, recaudando $14,7 millones en su primer día, incluyendo los ingresos por los preestrenos. Esto marcó el cuarto día de estreno con mayor recaudación para una película estrenada en enero, solo por detrás de Francotirador 2015, $30,5 millones, Cloverfield 2008, $17,16 millones, y Con el Diablo Dentro 2012, $16,8 millones. Este sólido debut reflejó la duradera popularidad de la franquicia Venganza y el continuo atractivo de Liam Neeson, cuya interpretación de Brian Meeks se había convertido en sinónimo de acción de alto riesgo y para toda la familia. Durante su fin de semana de estreno, la película continuó cosechando buenos resultados, recaudando un total de $24,6 millones en Estados Unidos. Si bien estas cifras fueron ligeramente inferiores a las de sus predecesoras, se consideraron un éxito dado el moderado presupuesto de producción de la película de $48 millones. La combinación de suspense, acción y desafíos personales conectó con el público, especialmente con los fans que habían seguido la trilogía desde el principio. Venganza 3 lideró la taquilla norteamericana en su primer fin de semana, recaudando $39,2 millones, ligeramente por encima de las proyecciones de la industria de 38 a 39 millones. Este sólido debut la convirtió en el segundo estreno más alto de la franquicia Venganza, solo por detrás de Venganza 2, que se estrenó con $49 millones. El rendimiento de la película también se clasificó como el cuarto estreno de enero más alto de todos los tiempos, detrás de Francotirador de 2015, $89,2 millones, Ride Alone de 2014, $41,5 millones, y Cloverfield de 2008, $40,1 millones. El éxito del primer fin de semana demostró el atractivo duradero de la franquicia, incluso cuando la crítica comenzaba a expresar su preocupación por los elementos estereotipados de la historia. El poder estelar de Liam Neeson y la familiaridad del personaje de Brian Meeks atrajeron al público, mientras que las secuencias llenas de acción de la película y los desafíos personales, la lucha de Brian por limpiar su nombre y proteger a su familia, mantuvieron a los espectadores enganchados. Las ganancias ligeramente superiores a las esperadas también reflejaron la eficacia de las campañas de marketing, incluyendo la creativa promoción en LinkedIn y el lanzamiento global del tráiler, que generaron expectación tanto en el mercado nacional como en el internacional. En general, el fin de semana de estreno confirmó que Venganza 3 mantuvo un importante impulso comercial, sentando las bases para una recaudación total nacional de $89,3 millones y consolidando la posición de la franquicia como un thriller de acción fiable. Venganza 3 comenzó su lanzamiento internacional una semana antes de su debut en Norteamérica, estrenándose en Corea del Sur y Hong Kong. La película recaudó $8 millones en Corea del Sur y 1,27 millones en Hong Kong, lo que elevó el total internacional previo a su estreno en EU a $9,34 millones. Estos primeros estrenos ayudaron a generar expectación y sentaron las bases para un estreno global más amplio de la película.
Durante su fin de semana de estreno oficial fuera de Norteamérica, Venganza 3 tuvo un excelente desempeño, ubicándose en el segundo puesto en la taquilla internacional, justo detrás de Una noche en el museo, El secreto de la tumba. La película recaudó $41 millones en 4.730 pantallas en 36 mercados, lo que demuestra su gran atractivo para el público internacional. Los buenos estrenos en Europa, Latinoamérica y Asia contribuyeron significativamente a estas cifras, destacando la base global de fans de la franquicia y el atractivo de Liam Neeson como el héroe de acción Brian Meeks. La combinación de estrenos previos a y un lanzamiento global coordinado permitió a Venganza 3 cobrar impulso internacionalmente, con un éxito inicial en mercados clave que contribuyó a su recaudación mundial final de $326,4 millones. Este desempeño confirmó que, a pesar de las críticas mixtas, la franquicia mantuvo una sólida viabilidad comercial en diversos mercados. Venganza 3 tuvo sus mejores estrenos internacionales en varios mercados clave, lo que refleja el gran atractivo global de la franquicia. Reino Unido y Malta lideraron la lista con un total combinado de $10,86 millones, seguidos de Australia, que aportó $4,8 millones a las ganancias internacionales. Además, la película debutó en el número 1 en varios mercados asiáticos, como Taiwán, Malasia, Singapur y Tailandia, lo que subraya su popularidad en diversas regiones. Desglosando los estrenos en cada mercado, la película recaudó $5,5 millones en el Reino Unido, $4,4 millones en Alemania y $2,2 millones en Rusia. En Filipinas, recaudó $2,5 millones, marcando el segundo mayor estreno de la historia de 20th Century Fox en ese país. En España, la película debutó con $1,2 millones, lo que subraya aún más su consistente rendimiento en los territorios europeos y asiáticos. Estos sólidos estrenos internacionales contribuyeron significativamente a los $236,5 millones que la película recaudó en el extranjero, demostrando que la marca Venganza se mantuvo como un gran atractivo para el público mundial. La combinación de un marketing de alto perfil, el estrellato de Liam Neeson y la consolidada reputación de la franquicia aseguraron que Venganza 3 alcanzara tanto el éxito comercial como una amplia visibilidad en mercados más allá de Norteamérica. Venganza 3 tuvo una mala acogida por parte de la crítica, que criticó varios aspectos de la película. Las críticas más comunes se centraron en las secuencias de acción poco inspiradas, que muchos consideraron carentes de la intensidad y creatividad de las entregas anteriores. Los críticos también destacaron problemas de edición y dirección, describiendo el ritmo como irregular y la narrativa como formulista. La trama, en particular la representación de Brian Meeks y los motivos del misterio del asesinato, se consideró a menudo predecible y carente del suspense que había definido las películas anteriores de la franquicia. A pesar de estas deficiencias, las actuaciones fueron ampliamente elogiadas, especialmente la interpretación de Brian Meeks por parte de Liam Neeson. Los críticos reconocieron su capacidad para anclar la película emocionalmente, a la vez que ofrecía la intensidad y el dinamismo que se esperaban del personaje. También se elogiaron las actuaciones de actores secundarios como Maggie Grace, Famke Janssen y Forest Whitaker, que aportaron profundidad a una trama que, por lo demás, era deficiente. En Rotten Tomatoes, Venganza 3 tiene una calificación del 12% basada en 121 reseñas, con una puntuación promedio de 3 de mayo de 10, lo que la convierte en la película peor valorada de la trilogía. Esta baja puntuación reflejó el consenso generalizado de la crítica de que, si bien las actuaciones se mantuvieron sólidas, la película no estuvo a la altura del estándar establecido de la franquicia en cuanto a acción y suspense. Venganza 3 recibió críticas generalmente negativas, que criticaron muchos aspectos de la película, aunque reconocieron sus pocos puntos fuertes. En Rotten Tomatoes, la película tiene un índice de aprobación del 12% basado en 121 reseñas, con una puntuación promedio de 3 de mayo de 10, lo que la convierte en la película peor valorada de la trilogía. El consenso crítico del sitio web dice: afectada por secuencias de acción ineficaces, clasificación PG-13, una dirección incoherente y una trama trillada, Venganza 3 es una clara señal de que ya es hora de retirar esta franquicia. De igual forma, Metacritic le asignó a la película una puntuación de 26 sobre 100 basándose en 30 reseñas, lo que indica críticas generalmente desfavorables.
Los críticos destacaron repetidamente problemas como las secuencias de acción poco inspiradas, que carecían de la intensidad de las entregas anteriores, así como una dirección incoherente, un montaje descuidado y una trama predecible. Muchos consideraron que la franquicia había llegado a su fin y que la película no contribuía a renovar la fórmula familiar. Varios críticos destacados fueron particularmente duros en sus evaluaciones de Venganza 3. Nicholas Rapold, de The New York Times, criticó el guión de la película, señalando que se desploma bajo escenas dramáticas banales y que te dejan pensando, lo que refleja la excesiva dependencia de la película en clichés y desarrollos argumentales predecibles. Rapold añadió que solo la actuación de Liam Neeson salió indemne, calificando su perdurable atractivo como quizás la proeza más impresionante de todas, destacando que la presencia de Neeson fue la clave de la película en medio de un material por lo demás mediocre. De igual manera, Maggie Lee, de Variety, le dio a la película una crítica negativa, describiéndola como un fracaso aburridísimo y desastroso. Calificó la tercera entrega como una conclusión decepcionante para la franquicia de acción de Liam Neeson, insinuando que no logró ofrecer ni la emoción ni la carga emocional esperadas de la serie. Estas críticas reforzaron el consenso general de que, si bien las actuaciones, en particular la de Neeson, se mantuvieron sólidas, la película adolecía de acción poco inspirada, una dirección débil y una trama convencional, consolidando su reputación como la entrega más floja de la trilogía de Venganza. Otros críticos fueron igualmente mordaces en sus evaluaciones de Venganza 3. Betsy Sarkey, de Los Angeles Times, describió la película como tan involuntariamente hilarante que no pude evitar preguntarme, ¿los contratos cinematográficos incluyen una cláusula de bonificación por humillación hoy en día? Su comentario destacó los aspectos cómicos no intencionados que surgieron de las secuencias dramáticas y de acción mal ejecutadas de la película. De igual manera, Joe Neumayer, del New York Daily News, le otorgó a la película una calificación de 0 de 5 estrellas, afirmando contundentemente, aquí es el público el que se deja engañar. La crítica de Neumayer enfatizó la decepción de muchos espectadores, sugiriendo que la película no logró ofrecer la emocionante experiencia que prometía la franquicia, dejando al público frustrado y decepcionado. Sumado a reseñas de críticos como Nicholas Rapold y Maggie Lee, estas evaluaciones reforzaron el consenso de que Venganza 3, si bien se basaba en la actuación de Liam Neeson, adolecía de un guión débil, una trama formulista y una acción deficiente, consolidando su reputación como la entrega más floja de la trilogía. Otros críticos reforzaron la percepción de que Venganza 3 fue una conclusión floja para la franquicia. Mikla Sage, del San Francisco Chronicle, escribió, si te encantaron las otras películas de Venganza, te gustará esta. Pero si estás decidido a que te encante, tendrás que convencerte a ti mismo, e incluso así, podría no funcionar. Su reseña destacó que, si bien los fans fieles podrían tolerar la película, le costó enganchar a espectadores más allá del público establecido. De igual manera, Ignatiy Vishnevetsky, de The AV Club, le dio a la película una calificación de C, observando que, como la hipercompetencia de Mix nunca resulta emocionante, en cambio provoca risas. El comentario de Vishnevetsky subraya una crítica clave, la representación característica de la franquicia de las excepcionales habilidades de Brian Mix. Para la tercera entrega, había empezado a resultar formulista e involuntariamente cómica en lugar de emocionante. Estas reseñas, junto con las de Rapold, Lee, Sarkey y Neumayer, contribuyeron al consenso general de que Venganza 3, a pesar de las sólidas actuaciones de Liam Neeson y el reparto secundario, se vio perjudicada por una trama predecible, secuencias de acción poco inspiradas y una dirección débil, lo que la convirtió en la entrega menos exitosa de la trilogía en términos de recepción crítica. Si bien la mayoría de los críticos fueron muy críticos con Venganza 3, algunos ofrecieron perspectivas más moderadas o positivas. Peter Travers, de Rolling Stone, le dio 0 estrellas a la película, declarando, aviso, fanboys de las secuelas, esto es una porquería. A sus 62 años, Neeson todavía tiene una mirada que significa que es un crack. Nada más tiene sentido. Lo único que se lleva es el público. La crítica mordaz de Travers enfatizó la trama enrevesada de la película y la ejecución mediocre, aunque reconoció la perdurable presencia de Neeson en pantalla. Por otro lado, algunos críticos encontraron cualidades positivas en la película. Amy Nicholson, de la Weekly,
le otorgó a Venganza 3 una calificación de C, señalando simplemente: todo lo que necesitas saber sobre Venganza 3 es que Liam Neeson sobrevive a un accidente automovilístico explosivo 2 veces. De igual manera, Kyle Anderson, de Entertainment Weekly, le otorgó a la película una calificación de B, comentando: es la más floja de la trilogía, pero Venganza 3 tiene la fuerza suficiente para sobrevivir un día más. Estas reseñas más positivas reconocieron la actuación de Neeson y las secuencias de acción de la película, incluso si la historia y la dirección en general fueron criticadas. En conjunto, estas reseñas contrastantes reflejan el panorama crítico general de Venganza 3, mientras que la mayoría de los críticos la encontraron convencional y decepcionante. Los fans de la franquicia y algunos críticos apreciaron el carisma de Neeson y las escenas de acción de la película, lo que le permitió mantener una modesta aprobación del público a pesar del escepticismo de la crítica. Aunque la crítica criticó duramente la película por su trama predecible y su acción sin inspiración, la actuación implacable de Liam Neeson y la emoción trepidante nos recuerdan por qué la franquicia Venganza cautivó al público mundial. Al final, Brian Meeks demuestra una vez más que cuando la familia está en peligro, nada ni nadie puede detenerlo. Brian Meeks regresa para el capítulo final de la trilogía de Venganza, pero esta vez hay más en juego que nunca. Incriminado por asesinato y prófugo, Meeks debe usar sus habilidades únicas para proteger a su familia y descubrir la verdad en Venganza 3. Taken 3, a veces estilizada como TK3N, es una película de acción y suspenso estrenada en 2015, hablada en inglés, que marca el cierre definitivo de la trilogía Taken. Dirigida por Olivier Megaton y protagonizada por Liam Neeson en el papel de Brian Meeks, un exagerante de operaciones especiales con habilidades letales, la cinta representa el diseño de la saga que convirtió a Neeson en un ícono del cine de acción moderno. A diferencia de las 2 entregas anteriores, donde Meeks debía rescatar a su hija o proteger a su familia de organizaciones criminales internacionales, Taken 3 lleva la historia en otra dirección. Esta vez, el propio Meeks se convierte en fugitivo tras ser acusado injustamente de un crimen que no cometió. Perseguido implacablemente por la policía y por fuerzas que buscan eliminarlo, Brian deberá usar toda su astucia, experiencia y brutalidad táctica para limpiar su nombre y descubrir la verdad detrás de la conspiración que lo rodea. La película combina persecuciones explosivas, enfrentamientos cuerpo a cuerpo y giros de suspenso, consolidando el estilo frenético que caracteriza a la franquicia. Además, cuenta con las actuaciones de Forest Whitaker, Famke Janssen y Maggie Grace, quienes aportan mayor tensión emocional a la historia. Aunque recibió críticas mixtas, Taken 3 logró un gran éxito en taquilla, convirtiéndose en otro testimonio del atractivo que tiene Liam Neeson en este tipo de papeles. Taken 3 no solo marca el cierre de la trilogía, sino también la culminación de una historia que había convertido a Brian Meeks en un personaje casi mítico dentro del género de acción. La película fue una producción francesa respaldada por Europa Corp y 20ª Century Fox, dirigida por Olivier Megaton, quien ya había estado detrás de la segunda entrega, y escrita por 2 veteranos del cine de acción, Luc Besson, creador de la franquicia, y Robert Mark Kamen, guionista habitual de películas cargadas de adrenalina. El reparto refuerza la conexión emocional con el público, ya que regresan Maggie Grace en el papel de Kim, la hija de Meeks, y Famke Janssen como su exesposa Lenore, quien juega un papel crucial en la trama. A ellos se suma Forest Whitaker, ganador del Oscar, que interpreta al inspector Dotzler, un policía meticuloso e inteligente que persigue a Brian, convencido de que es culpable. La presencia de Whitaker aporta un aire distinto a la historia, ya que por primera vez Meeks se enfrenta a un rival no criminal, sino a la propia justicia. La trama principal arranca con un acontecimiento devastador. Lenore, la exesposa de Brian, aparece brutalmente asesinada, y todas las pruebas apuntan directamente hacia él. De la noche a la mañana, Meeks pasa de ser un hombre que siempre protegió a su familia a convertirse en el principal sospechoso de un homicidio atroz. A partir de ahí, comienza una cacería intensa donde el exagerado debe huir de la policía, mientras intenta descubrir quién está detrás del crimen y por qué lo quieren inculpar. El conflicto central convierte a Brian en un fugitivo, en un juego del gato y el ratón contra las autoridades. Sin embargo, lo que distingue a Meeks es su famoso conjunto de habilidades, esas destrezas adquiridas en años de operaciones secretas, que ahora no utiliza para rescatar a alguien, sino para limpiar su propio nombre.
Entre persecuciones espectaculares, peleas mano a mano y escenas cargadas de tensión, el protagonista debe proteger a su hija Kim, al mismo tiempo, resolver el misterio detrás de la conspiración que lo rodea. La película mezcla acción explosiva y drama personal. El dolor por la pérdida de Lenore se convierte en el motor emocional de Brian, que ya no lucha solo por justicia, sino también por venganza. El inspector Dotzler, por su parte, se convierte en un antagonista peculiar, ya que no es un villano clásico, sino un hombre convencido de estar cumpliendo la ley, lo que añade un nivel de ambigüedad moral interesante a la historia. Aunque Taken 3 recibió críticas divididas, algunos la consideraron menos impactante que la primera entrega, el público respondió con entusiasmo. La película fue un éxito en taquilla, recaudando cientos de millones de dólares a nivel mundial y demostrando que la fórmula de Liam Neeson como héroe de acción seguía siendo un imán para las audiencias. En resumen, Taken 3 funciona como un desenlace cargado de adrenalina, que no solo entrega secuencias espectaculares de acción, sino también un cierre emocional para Brian Mees, un personaje que ya había dejado una marca imborrable en el cine de acción del siglo XXI. La película fue distribuida de manera internacional, reflejando el alcance global que ya había obtenido la franquicia. 20th Century Fox se encargó de su estreno en los cines de Estados Unidos y Canadá el 9 de enero de 2015, abriendo la taquilla del año con una propuesta de acción trepidante. Tan solo unas semanas después, el 21 de enero de 2015, fue el turno de Francia, donde la encargada de llevarla a las salas fue Europa Corp Distribution, la compañía de Luc Besson, quien también había participado en la escritura del guión y en la producción de la saga. El lanzamiento en dos de los mercados más importantes del mundo no solo aseguró una gran recomendación, sino que también confirmó la popularidad internacional de Liam Neeson como héroe de acción. A pesar de que la crítica especializada mostró opiniones divididas, el público respondió masivamente. Las salas se llenaron en su fin de semana de estreno, lo que consolidó el poder de la franquicia y la convirtió en uno de los estrenos de acción más comentados de principios de 2015. En cuanto a taquilla, Venganza 3 fue un éxito rotundo. Con una recaudación de $326 millones en todo el mundo, la película demostró que el público seguía sintiendo atracción por la imparable presencia de Liam Neeson en la pantalla, incluso cuando la crítica ya señalaba que la fórmula se estaba agotando. En Estados Unidos y Canadá, debutó en el número 1 de taquilla, superando a sus competidores en el género de acción, mientras que en mercados internacionales como Europa y Asia mantuvo cifras sólidas. Esto convirtió a la trilogía de Venganza en una de las franquicias de acción modernas más rentables, especialmente en comparación con otras sagas de Hollywood con presupuestos mucho mayores. Sin embargo, desde la perspectiva crítica, la historia fue muy diferente. La mayoría de los críticos coincidieron en que Venganza 3 mostraba claros signos de agotamiento. Las críticas negativas se centraron en varias áreas. Las secuencias de acción, aunque abundantes, fueron criticadas por su falta de inspiración, con cortes bruscos excesivos y decisiones de edición que dificultaban el seguimiento de las escenas de lucha y persecución. La dirección de Olivier Megaton fue ampliamente considerada como un punto débil, y muchos argumentaron que carecía de energía, claridad y un estilo distintivo que elevara la película. El guión, escrito por Luc Besson y Robert McCammon, se consideró convencional y predecible, repitiendo los mismos ritmos de las películas anteriores sin aportar giros originales ni riesgos. En las plataformas de reseñas, esta crítica se reflejó claramente. En Rotten Tomatoes, la película recibió una baja calificación de aprobación y el consenso señaló que la franquicia había perdido la chispa que hizo tan atractiva a la original de 2008. En Metacritic, la puntuación fue igualmente modesta, lo que reforzó la idea de que Venganza 3 fue un éxito comercial, pero un fracaso creativo. Muchos críticos concluyeron que la franquicia había seguido su curso, lo que significa que no quedaba mucho por explorar en la historia de Brian Meeks. Algunos incluso bromearon diciendo que la trama había caído en un ciclo repetitivo de secuestros, persecuciones y venganzas, despojándola de la frescura que alguna vez hizo al personaje tan atractivo. Aún así, es importante destacar que, a pesar de las críticas negativas, el público acudió en masa. Y la razón era clara: los fans de la franquicia no buscaban una narrativa innovadora ni complejidad narrativa.
Querían exactamente lo que Liam Neeson había ofrecido desde el principio: intensidad implacable, acción trepidante y un héroe que no se detendría ante nada para proteger a sus seres queridos. En ese sentido, Venganza 3 cumplió su misión: brindar emociones incesantes y cerrar la trilogía con un éxito financiero, consolidando el lugar de Brian Mitz como un ícono de la cultura pop del cine de acción moderno. La historia de Venganza 3 comienza con un tono más personal e íntimo, alejándose de los secuestros internacionales de las dos primeras películas. Brian Mitz, ahora un agente retirado de la CIA que intenta llevar una vida más tranquila, visita a su hija Kim. Le lleva un regalo de cumpleaños adelantado, un gesto cariñoso pero un tanto incómodo que refleja tanto su profundo amor por ella como la distancia emocional que aún persiste entre ellos. El encuentro es tierno pero incómodo, mostrando que, si bien el instinto protector de Brian sigue siendo fuerte, le cuesta reconectar plenamente con Kim a medida que ella se hace adulta. Después, Brian contacta a su exesposa Lenore y le propone cenar. Ella declina cortésmente, pero la situación da un giro inesperado más adelante cuando aparece inesperadamente en el apartamento de Brian. Allí, le habla abiertamente sobre su matrimonio problemático, admitiendo que la relación con su esposo, Stuart St. John, se está desmoronando. Sin embargo, a pesar de las grietas en su relación, Lenore insiste en que quiere intentar que funcione, insinuando las complejas emociones que aún siente por ambos hombres. Poco después, Stuart confronta directamente a Brian. Con un tono frío y confrontativo, le advierte que se aleje de Lenore. El momento deja claro que Stuart ve a Brian como una amenaza, no solo para su matrimonio, sino quizás también para su control sobre la vida de Lenore. Este tenso intercambio siembra la desconfianza y presagia la trágica cadena de acontecimientos que pronto seguirá, arrastrando a Brian de nuevo a un juego mortal que creía haber dejado atrás. A la mañana siguiente, el mundo de Brian comienza a desmoronarse. Recibe un simple mensaje de texto de Lenore, invitándolo a desayunar. Parece inocente, incluso esperanzador, como si estuviera reconsiderando su decisión de que su matrimonio funcionara. Pero cuando Brian regresa a su apartamento, todo cambia en un instante. Dentro, hace un descubrimiento aterrador. Lenore ha muerto, brutalmente asesinada. Antes de que pudiera procesar la conmoción o el duelo, dos agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles irrumpieron en la escena, listos para arrestarlo por el crimen. Brian, impulsado por el instinto y la incredulidad, reaccionó de la única manera que sabía. Con una precisión calculada, los sometió, los desarmó y huyó del apartamento. De repente, el exagente de la CIA ya no era el cazador, sino la presa. Lo que sigue es una persecución de alto riesgo por el vecindario. Decenas de unidades policiales convergen en la zona, decididas a capturarlo. Brian usó su entrenamiento y sus agudos reflejos para mantenerse un paso por delante. Saltó vallas, se abrió paso por callejones. En un movimiento que demostró su brillantez táctica, desapareció en el alcantarillado de Los Ángeles, dejando a sus perseguidores desconcertados. Por primera vez en la trilogía, Brian no luchaba para rescatar a nadie más, luchaba para limpiar su propio nombre. Mientras tanto, las autoridades comenzaron a reconstruir con quien estaban tratando. El detective Frank Dotzler, un experimentado agente del Departamento de Policía de Los Ángeles conocido por su metódico estilo, se hace cargo del caso. Al indagar en el pasado de Brian, pronto se da cuenta de que no se trata de un sospechoso cualquiera. Se trata de un hombre con décadas de experiencia en operaciones encubiertas, entrenado para desaparecer, luchar y sobrevivir contra todo pronóstico. Para Dotzler, la búsqueda se convierte tanto en un desafío profesional como en un peligroso juego de estrategia, mientras intenta anticipar cada movimiento del fugitivo, que ahora sabe que es inusual. Tras su audaz escape, Brian se refugia en una de sus muchas casas de seguridad, un escondite secreto repleto de armas, equipo táctico y equipo de vigilancia avanzado. Es evidente que Brian siempre se había preparado para lo peor, y ahora esas precauciones son lo único que lo mantiene con vida. Solo y tildado de asesino, centra su dolor en la realidad, decidido a descubrir quién mató realmente a Lenore. Valiéndose de su entrenamiento de inteligencia, Brian comienza a reconstruir las últimas horas de Lenore. Su investigación lo lleva a una gasolinera cercana, donde fue vista con vida por última vez. Analizando el sistema de vigilancia con gran precisión, Brian descubre imágenes escalofriantes. Lenore no solo fue asesinada,
sino secuestrada. En el video granulado, observa que los secuestradores llevan tatuajes distintivos en las manos, una pista que se convertirá en un hilo conductor para desentrañar la conspiración. Pero antes de que pueda investigar más a fondo, el Departamento de Policía de Los Ángeles lo persigue de nuevo. Los detectives, liderados por el equipo de Dotzler, lo rastrean hasta el lugar y proceden a arrestarlo. Superado en número y acorralado, Brian confía en su instinto y astucia. En un instante, cambia la situación y se apodera de una patrulla policial en medio del caos. Lo que sigue es una persecución estresante por las calles de Los Ángeles, donde Brian, una vez más, supera en maniobras a sus perseguidores. Dentro de la patrulla robada, Brian piratea los sistemas policiales a bordo. Usando sus habilidades, se infiltra en la base de datos del Departamento de Policía de Los Ángeles, obteniendo registros telefónicos que podrían vincular la muerte de Lenore con algo mucho más grave. Con pulso firme y precisión fría, descarga las pruebas en una memoria USB, una pequeña pieza de tecnología que podría ser la clave para desenmascarar a los verdaderos asesinos y limpiar su nombre. Cada movimiento lo adentra aún más en territorio peligroso, pero Brian Mitz es un hombre que prospera bajo presión, y esta vez lucha sin nada que perder. Cuando llega al funeral de Lenore, Brian sabe que la policía lo estará vigilando de cerca, esperando que cometa un error. No se atreve a aparecer entre los dolientes, pero su instinto protector no le permite mantenerse completamente al margen. En cambio, confía en su fiel amigo Sam, uno de sus antiguos colegas de la CIA. Dentro del traje de Sam hay una discreta cámara oculta que le permite a Brian ver el servicio a distancia y vigilar a su hija. A través de la transmisión en vivo, Brian logra contactar con Kim, quien está devastada por la muerte de su madre y abrumada por el caos que rodea a su familia. Con un tono tranquilo pero urgente, Brian le advierte que se ciña a su horario muy predecible, sabiendo que cualquier desviación podría ponerla en peligro por parte de las mismas personas que asesinaron a Lenore. Es su forma de protegerla de las sombras, incluso mientras sigue prófugo. Más tarde, Brian organiza en secreto una reunión con Kim. El reencuentro es tenso pero emotivo. Ella sabe que su padre es inocente, aunque el resto del mundo no lo sepa. Cuando la abraza, descubre y desactiva rápidamente un dispositivo de vigilancia oculto entre sus pertenencias, instalado nada menos que por el detective Dotzler, quien anticipó que Brian la contactaría. Es un escalofriante recordatorio de lo cerca que la policía la vigila y de lo peligrosa que se ha vuelto la situación. En un momento de vulnerabilidad, Kim le confiesa a su padre que está embarazada. La noticia sacude a Brian con una oleada de emociones contradictorias: conmoción, preocupación, pero también orgullo. Por un breve instante, el endurecido agente se permite sentir el peso de la inminente conversión en abuelo, lo que refuerza su determinación de mantenerla a salvo a toda costa. Kim también revela que Stuart, su padrastro, se ha comportado de forma extraña desde la muerte de Lenore. Parece ansioso, casi paranoico, y ha llegado incluso a contratar guardaespaldas privados para su protección. Para Brian, esto es una señal de alerta. El comportamiento nervioso de Stuart no parece dolor, sino culpa. Las piezas del rompecabezas comienzan a cambiar y Brian empieza a sospechar que la verdad detrás del asesinato de Lenore es mucho más compleja de lo que nadie imagina. Decidido a descubrir la verdad, Brian pone la mira en Stuart, cuyo comportamiento sospechoso se vuelve más incriminatorio cada hora. Cuando Stuart se va con sus guardaespaldas, Brian lo persigue, siguiendo su coche por las sinuosas carreteras de las afueras de Los Ángeles. La persecución es intensa. Brian lleva su vehículo al límite, calculando cada movimiento. Pero justo cuando se acerca, el peligro surge de las sombras. Una camioneta negra lo embosca repentinamente, embistiendo su coche con precisión despiadada. La colisión hace que el vehículo de Brian pierda el control y se precipite por un precipicio. Para la mayoría de los hombres, la caída habría sido fatal. Pero Brian Mitz no es un hombre común. Con agallas e instinto de supervivencia, logra salir de entre los escombros, maltrecho pero vivo. Su misión está lejos de terminar. Al ver otro coche cerca, Brian secuestra rápidamente el vehículo y continúa su persecución, negándose a permitir que los atacantes desaparezcan. Su persecución lo lleva a una licorería de carretera, donde los hombres armados se reagrupan sin percatarse de que Brian se acerca. Lo que sigue es un clásico de Mitz, un derribo brutal y eficiente. En una tormenta de combate cuerpo a cuerpo y precisión letal,
Brian elimina a los terroristas uno por uno, sin dejar ninguna posibilidad de escape. Con los pistoleros eliminados, Brian finalmente acorrala a Stuart. Ya no hay excusas, ya no hay oportunidades para que Stuart se esconda tras guardaespaldas o amenazas vagas. Brian lo secuestra y lo lleva a un lugar apartado donde puede obtener las respuestas que necesita desesperadamente. En un giro escalofriante, Brian recurre al ahogamiento simulado, un despiadado método de interrogatorio de su pasado en la CIA. Stuart es sumergido una y otra vez hasta que la verdad comienza a salir a la luz. Es en ese momento que la conspiración se desvela por completo. Brian descubre que Stuart no es un esposo inocente y afligido, está enredado en algo mucho más oscuro, una red de mentiras, deudas y conexiones criminales que van mucho más allá de una simple tragedia doméstica. Las piezas del asesinato de Lenore empiezan a encajar y Brian se da cuenta de que por fin se ha encontrado cara a cara con el hombre que pudo haber desencadenado toda esta pesadilla. Bajo la implacable presión del interrogatorio de Brian, Stuart finalmente se derrumba. La fachada pulida que ha mantenido comienza a desmoronarse y la verdad sale a la luz en un torrente de desesperación. Admite que ha estado viviendo bajo una peligrosa sombra. Su antiguo socio, Oleg Malenkov, no es un criminal común. Antaño un agente de la Spetsnaz rusa altamente entrenado, Malenkov se ha reinventado como un despiadado jefe de la mafia y líder terrorista, temido incluso en los rincones más oscuros de Lampa. Stuart revela que está profundamente endeudado con Malenkov, debiéndole una fortuna que no puede pagar. Para ganar tiempo, y quizás por pura cobardía, desencadenó una cadena de traiciones. Confiesa que fue Malenkov quien ordenó el asesinato de Lenore, una brutal ejecución destinada a enviar un mensaje y reforzar su control. Pero la traición de Stuart no terminó ahí. Consumido por los celos por el persistente afecto de Lenore por Brian, Stuart expuso la identidad y la historia de Brian a Malenkov, convirtiéndolo en una diana. Para Brian, la revelación es devastadora. No solo le arrebataron a Lenore un asesino sádico, sino que su muerte fue orquestada por el mismo hombre en quien confiaba como esposo. La confesión de Stuart confirma lo que Brian ya había empezado a sospechar. No se trata de una tragedia fortuita. Es una traición calculada que ha destrozado a su familia, una traición arraigada en la codicia, los celos y el miedo. La furia de Brian es palpable, pero bajo ella se esconde un control gélido. La verdad finalmente ha salido a la luz, y ahora el camino está despejado. Debe enfrentarse a Malenkov, desmantelar su imperio y poner fin a la conspiración que le costó la vida a Lenore. Para Brian Meese, la misión ya no se trata de sobrevivir, sino de justicia y venganza. Armado con la verdad, Brian sabe que solo hay un camino a seguir, enfrentarse directamente a Oleg Malenkov. Pero Malenkov no es un enemigo cualquiera. Es un excomandante de la Spetsnaz convertido en capo de la mafia, rodeado de múltiples medidas de seguridad y hombres entrenados para matar. Para abrir una brecha en su fortaleza, Brian pide refuerzos. Sus leales colegas de la CIA, hombres que conocen sus métodos y confían en sus vidas. A regañadientes, también arrastra a Stuart, cuyo miedo y culpa están escritos en su rostro. Stuart puede haberlo traicionado, pero ahora está demasiado metido en la red para escapar. Juntos, organizan una audaz infiltración en el ático de Malenkov, una opulenta pero fuertemente custodiada fortaleza encaramada sobre la ciudad. Mientras avanzan, Brian no pierde tiempo, desmantela a los guardias de Malenkov con su característica precisión, moviéndose como un fantasma por los pasillos, golpeando con brutal eficacia. Uno a uno, los soldados del mafioso caen, hasta que Brian finalmente se encuentra cara a cara con el mismísimo Malenkov. Los dos hombres se enfrentan en una lucha violenta y desesperada. Malenkov, una figura imponente con entrenamiento militar propio, demuestra ser uno de los oponentes más formidables de Brian hasta la fecha. El ático se convierte en una zona de guerra de puños, disparos y cristales rotos. Brian, aunque maltrecho y magullado, se niega a ceder. Finalmente, con una determinación letal, doblega al jefe mafioso ruso. Mientras yace mortalmente herido, Malenkov reúne fuerzas para ofrecer una revelación final, una que agudiza aún más el asunto. Le dice a Brian que Stuart, y no Malenkov, fue el verdadero cerebro detrás de la muerte de Lenore. El ruso explica que Stuart orquestó toda la trama, organizó el asesinato de Lenore e incriminó a Brian, todo como parte de un acuerdo comercial a sangre fría. ¿El motivo?
Una asombrosa póliza de seguro de vida de $12 millones vinculada a la muerte de Lenore. Malankov añade una última amarga verdad. Cuando Stuart no logró eliminar a Brian, manipuló astutamente los acontecimientos para que Brian eliminara a Malankov por él, superando el último obstáculo y dejando a Stuart libre para cobrar el seguro. En ese instante, Brian comprende la magnitud de la traición de Stuart. La muerte de su exesposa, su propia incriminación y el caos que siguió no fueron solo resultado de la violencia de la mafia, sino de la avaricia y la traición de Stuart. Para Brian Mills, esta revelación transforma su misión de venganza contra un imperio criminal en algo mucho más personal: derribar al hombre que destruyó a su familia desde dentro. Mientras Brian desvela las últimas piezas de la confesión de Malankov, Stuart realiza su último movimiento desesperado. Sabiendo que las barreras se cierran, secuestra a Kim, su propia hijastra, con la intención de usarla como palanca y escudo para escapar con los millones robados. Su plan es simple pero despiadado: subir a su jet privado y desaparecer antes de que las autoridades puedan atar cabos. Pero Brian ya lo persigue. Conduciendo el elegante Porsche de Malankov, recorre la ciudad con una concentración implacable, siguiendo cada pista hasta llegar al aeropuerto. La tensión aumenta a medida que los motores del avión de Stuart rugen al arrancar, preparándose para despegar con Kim atrapada a bordo. El tiempo se agota. En una secuencia impresionante, Brian realiza su movimiento. Acelera hacia la pista y estrella el Porsche directamente contra el tren de aterrizaje del avión, destrozando las ruedas e inutilizando el avión en una explosión de chispas y metal retorcido. El avión queda en tierra, y la huida de Stuart se desmorona ante sus ojos. En medio del caos, Brian confronta a Stuart cara a cara. Impulsado por la rabia y el dolor, Brian domina fácilmente al cobarde empresario. Sus puños y su furia dejan a Stuart derrotado e indefenso. Con Kim observando, Brian tiene la oportunidad perfecta para acabar con todo: matar al hombre que traicionó a Lenore y destruyó a su familia. Sus manos tiemblan con el peso de la venganza. Pero entonces Kim le suplica. Le ruega a su padre que no se pase de la raya, que no permita que la traición de Stuart lo convierta en algo más oscuro. Brian escucha. En ese momento, su amor por Kim y su código de honor superan su sed de sangre. Le perdona la vida a Stuart, pero no sin una escalofriante advertencia: si Stuart se atreve a evadir la justicia o a manipular para obtener una sentencia más leve, Brian irá a por él, implacablemente, sin dudarlo. Momentos después, el detective Dotzler y el Departamento de Policía de Los Ángeles llegan al lugar, con las armas en la mano y las sirenas a todo volumen. Stuart es detenido, y finalmente se expone como el cerebro criminal que realmente es. Brian, por fin, queda libre de toda sospecha. Su nombre y su honor son restaurados, aunque el coste ha sido inconmensurable. En la quietud que sigue al caos, el peso de todo finalmente se asienta. Brian y Kim se sientan juntos, padre e hija, sobrevivientes de una tormenta que casi los separa. Para Brian, la misión ha terminado. El asesino de Lenore ha sido descubierto, la justicia está en marcha y Kim está a salvo. Sin embargo, el silencio es denso, impregnado por la ausencia de la mujer que ambos amaron. Mientras hablan, Kim revela la única esperanza que la ha ayudado a superar la pesadilla: su embarazo. Con una leve sonrisa temblorosa, le dice a su padre que si su bebé es niña, quiere ponerle el nombre de su madre, Lenore. Las palabras atraviesan la dureza de Brian, ablandando al hombre que ha dedicado su vida a luchar, sobrevivir y proteger. Es un homenaje no solo a la memoria de Lenore, sino al amor que aún une a su familia a pesar de la pérdida y la traición. Por primera vez en mucho tiempo, Brian se permite un momento de paz. El futuro de su familia, aunque marcado, conlleva la posibilidad de sanar. Su hija está viva, su nieto está en camino y el nombre de Lenore perdurará. Al atardecer del violento viaje de Brian Mills, la trilogía concluye no con el rugido de los disparos, sino con la silenciosa resiliencia de la familia, un recordatorio de aquello por lo que ha luchado durante tanto tiempo. Reparto principal: Liam Neeson como Brian Mills. Neeson encarna una vez más el papel que redefinió su carrera, aportando intensidad y seriedad a Brian Mills. Antaño un agente de la CIA altamente entrenado, Brian es ahora un hombre que simplemente intenta vivir en paz y mantener el contacto con su hija. Pero cuando la tragedia lo golpea y lo incriminan por el asesinato de su exesposa, sus instintos y habilidades letales se reavivan.
A lo largo de la trilogía, el Brian de Neeson se ha convertido en un emblema de la implacable figura paterna, y en Venganza 3 se enfrenta a su batalla más personal y devastadora hasta la fecha. Forrest Whitaker como el inspector Frank Dotzler. El ganador del premio de la Academia, Whitaker se une a la franquicia como el agudo y metódico inspector del Departamento de Policía de Los Ángeles que lidera la búsqueda de Brian. A diferencia de antagonistas anteriores, Dotzler no es un villano, sino un agente de la ley que cumple con su deber. Whitaker lo interpreta con una autoridad discreta, inteligencia y un toque de empatía, lo que lo convierte en un digno complemento para Brian. Su presencia le da un aire de tensión al gato y al ratón. Maggie Grace como Kim Mix. Al regresar como la hija de Brian, Kim ha pasado de ser la adolescente asustada de la primera película a una joven que se adentra en la edad adulta. Con su propio hijo en camino, Kim representa tanto la vulnerabilidad como el futuro que Brian lucha por proteger. Grace la interpreta con calidez y fortaleza, especialmente en las emotivas escenas finales que insinúan la sanación tras tanta pérdida. Famke Janssen como Lenore Mitz-St-Jon. Hansen retoma su papel como la exesposa de Brian y madre de Kim. Aunque su tiempo en pantalla es más corto en Venganza 3, la presencia de Lenore es vital. Su asesinato es la chispa trágica que impulsa toda la narrativa. Dividida entre su matrimonio fallido con Stuart y su complejo vínculo con Brian, Lenore representa tanto un amor del pasado como una pérdida devastadora. Dougray Scott como Stuart St-Jon. Reemplazando a Sander Berkeley en la primera película, Scott reinventa a Stuart como mucho más que un personaje secundario. Aquí, se convierte en el verdadero villano de la película, encantador en apariencia, pero en secreto manipulador, codicioso y traicionero. Su traición a Brian y Lenore no solo le da a la historia su giro central, sino que también lo convierte en uno de los antagonistas más personales de la franquicia. Reparto de apoyo. Sam Spruell como Oleg Malenkov. Malenkov, un exagente de la Spetsnaz rusa convertido en un despiadado jefe de la mafia, es aterrador y formidable a la vez. Su fortaleza en un ático fuertemente custodiado y su ejército de hombres leales lo convierten en un gran obstáculo para Brian. Spruell le imprime una fría amenaza al personaje, pero al final, Malenkov también revela la impactante traición de Stuart, preparando el terreno para la confrontación final. Leland Orse como Sam Gilroy. Sam, fiel amigo de Brian y antiguo compañero de la CIA, vuelve a brindarle apoyo desde la barrera. Orse lo retrata como un realista cauteloso y un aliado firme, ayudando a Brian a sortear la compleja red de enemigos que se cierne sobre él. Su traje con cámara oculta en el funeral de Lenore es una de las ingeniosas herramientas que le da a Brian la ventaja. John Gries como Casey y David Barsovsky como Bernie Harris, otros antiguos compañeros de confianza de Brian en la CIA. Junto con Sam, forman un pequeño pero competente equipo de apoyo, destacando las conexiones de Brian y recordando al público que sus habilidades provienen de años de experiencia compartida en el mundo de la inteligencia. Don Harvey como García y Dylan Bruno como Smith, oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles que ayudan a Dotzler en la búsqueda de Brian. Aportan fuerza procesal en la investigación policial, creando una presión constante mientras Brian intenta limpiar su nombre. Andrew Howard como Maxim, uno de los secuaces de Malenkov, personificando la lealtad brutal y la amenaza física de la banda del jefe de la mafia. Impacto reparto. El elenco de Venganza 3 combina el regreso de rostros conocidos con nuevos talentos. Neeson ancla la película con su imponente presencia, mientras que Whitaker eleva la tensión del gato y el ratón como un nuevo rival con los pies en la tierra. Grace y Hansen aportan profundidad emocional a la dinámica familiar, convirtiendo la lucha de Brian en algo más que una simple misión de acción, una experiencia profundamente personal. Finalmente, Dougray Scott y Sam Spruell inyectan traición y amenaza, asegurando que Brian se enfrente a traiciones tanto externas como internas en su última aventura. Leland Orse como Sam Gilroy, leal es colega y amigo de Brian en la CIA. Sam le proporciona apoyo táctico e inteligencia, ayudando a Brian a recorrer el peligroso camino para descubrir la verdad tras el asesinato de Lenore. Su ingenio, incluyendo el uso de cámaras ocultas, juega un papel fundamental para mantener a Brian un paso por delante. John Gries como Mark Casey. Otro de los antiguos colegas de Brian, Mark apoya a Brian en la planificación y ejecución de su estrategia contra los conspiradores.
Gries aporta una energía realista y realista al papel que complementa la intensidad de Brian. David Varsovsky como Bernie Harris, un veterano exagente de la CIA y parte de la red de confianza de Brian. Harris aporta fuerza y conocimiento táctico, contribuyendo a los esfuerzos coordinados contra Malenkov y Stuart. Johnny Weston como Jimmy, un personaje secundario pero importante que aporta textura a los acontecimientos que se desarrollan en la historia, representando el mundo que Brian intenta proteger. Don Harvey como el detective García. Miembro del equipo de Dotzler del Departamento de Policía de Los Ángeles, García participa en la persecución de Brian, encarnando la implacable presión policial que impulsa las secuencias de persecución. Dylan Bruno como el detective Smith. Otro de los oficiales de Dotzler, Smith ayuda a reforzar la presencia policial alrededor de Brian y Kim, aumentando la tensión y el riesgo mientras el fugitivo lucha por demostrar su inocencia. Al Sapienza como el detective Johnson. Completando el elenco de Dotzler, Johnson aporta realismo e intensidad al procedimiento, mostrando el peso de la investigación policial contra un hombre con habilidades inigualables. El camino hacia Venganza 3 no fue nada sencillo. El 28 de septiembre de 2012, Liam Neeson declaró públicamente que una tercera entrega era muy improbable, sugiriendo que las posibilidades de que la